Hola, ¿cómo están? ¿Alguna vez ha escuchado historias de vigilantes nocturnos? Yo he escuchado muchas y me pregunto cómo hacen esos personajes para seguir asistiendo a su trabajo a pesar de saber que les pueden ocurrir fenómenos paranormales. El día de hoy les presento la historia de Gustavo. Hola, soy Gustavo. Soy fanático de las películas de terror. Siempre me han generado curiosidad porque parece que los personajes son unos idiotas. Siempre hacen lo incorrecto. Escuchan ruido en el sótano y van a ver qué pasa. Y sin llevarse siquiera una linterna. Una voz misteriosa les habla y van y le hacen caso sin preguntarse de dónde sale, y cosas así. Hasta parece de broma, pero cuando uno se enfrenta a esas situaciones, no me lo van a creer, pero hasta parece uno personaje de película. Por lo menos, eso fue lo que me pasó a mí. El año pasado fue un mal momento en mi vida. Me despidieron del trabajo como arquitecto de obras justo cuando mi mamá se enfermó. Yo necesitaba fuerza un trabajo que me dejara pagar las consultas, pero en mi profesión tardaban un montón en atenderme. Un amigo me dijo que él trabajaba en una de esas empresas que contratan personas para hacer guardias de seguridad y lo único que te pedían era el certificado de prepa. No tardé ni 5 días en entrar. Le surgía un guardia para la tienda departamental, una muy famosa que empieza con ese, pero mejor no les digo el nombre. Era en el sur de la ciudad. Me dio risa porque sabía que la tienda estaba dentro de un centro comercial que tenía su propio personal de vigilancia, pero como eran varios pisos, los dueños preferían contratar a alguien específico para su espacio. Yo pues estaba desesperado por entrar, así es que no hice caso cuando me dijeron que era importante mi compromiso, que porque ya se habían ido hasta 3 personas en las últimas semanas. No pasó ni una noche, de verdad, ni una noche, cuando me di cuenta por qué se iban de ese lugar. O, como lo llamaban en la empresa, turno fantasma, que es el turno que va de las 11 de la noche a las 7 de la mañana. La primera noche nada más fue un susurro. No se van a creer, pero el silencio en un centro comercial después de que bajan las persianas es algo físico. Es como si tuvieras un algodón en los oídos. Yo no me imaginaba una cosa así. Uno se empieza a sugestionar antes de que le pase algo. Por eso cuando ocurre, al principio uno piensa que se lo está imaginando. Yo creí esa noche que hacía mi recorrido, como me indicaron, cuando todo estaba oscuro, que era mi idea. La verdad es que me pasé con la linterna por los pasillos. Y ustedes saben, cuando uno lleva una de esas linternitas, pues la verdad es que no ve más que una línea recta de luz. Lo que más me daba miedo de ese espacio vacío eran los maniquís, aunque ya el tercer día me había acostumbrado hasta sus posiciones. Pero esa primera noche, después de escuchar el susurro, me metí hasta la sección de señoras. Un montón de sombras se proyectaban por las paredes y la verdad me costaba seguir caminando, pero me decía a mí mismo que pues eran las sombras de los maniquíes que tenía que seguir. La verdad es que tenía mucho miedo. Escuché pasos que se arrastraban en esa zona, rumbo a los baños que dividían la sección de señoras de la de juguetería. Primero creí que eran ruidos normales, a lo mejor las tuberías o algo así. En la noche uno escucha muchas cosas. Pero cuando apunté mi linterna y vi la huella, no saben lo que sentí. Era una mancha oscura y húmeda en el piso blanco, con la forma de un piecito descalzo, y luego otra 1 metro más adelante, como si alguien hubiera pasado caminando. Seguí el rastro con el corazón latiéndome en la garganta. Las huellas se empezaban a desvanecer a unos pasos más adelante, justo frente a la tienda de juguetes. La puerta de seguridad estaba baja e intacta, pero en el cristal había una impresión borrosa de una mano pequeña, como de un niño que se desvaneció entre mis ojos. Salí corriendo, ni me esperé. Miré los videos de seguridad y me di cuenta de que no había nada extraño en ellos. Tuve que agarrar mis cigarros y salir a fumar hasta fuera de la plaza. El vigilante del centro me abrió la puerta sonriendo. ¿Ya lo espantaron, amigo?, me dijo. No, nada más me dio sueño y salí a fumarme un cigarro para despertar. Le mentí. Me sentí enojado porque ese guardia al parecer ya sabía qué pasaba, pero no me decía nada. Ese día ya no pasó otra cosa, pero la segunda noche, mientras me daba el segundo rondín, escuché una voz clara, como si viniera de los pasillos.
Un, dos, tres por ti. No supe de dónde venía o qué era. Volteé y no había nadie. Y en la vitrina de los juguetes de colección había una mancha de vaho, pero no era una mano esta vez. Era solo como si una boca pequeña hubiera soplado en el cristal y hubiera dejado un círculo borroso. Me quedé helado. No de miedo, sino de rabia. Esto ya no era mi imaginación, era algo raro. Alguien me estaba gastando una broma pesada. Lo primero que pensé fue en el otro vigilante, el de la entrada de la plaza, el que me había sonreído de esa manera. Él tenía las llaves y seguro podía moverse. Seguramente era su idea de darle la bienvenida al nuevo. Me prometí que si lo agarraba le iba a partir la cara. El coraje a veces te da más valor que el miedo, créanme. Decidí no reportarlo. Si lo hacía en la empresa iban a pensar que yo no aguantaba nada, que no era de los que pasan la presión, ya saben, que me estaba volviendo paranoico como los otros tres y yo la verdad es que necesitaba el trabajo. Lo único que hice fue cambiar mi rutina. Empecé a hacer las rondas en otro orden, en un orden distinto. Me quedaba escondido en los rincones oscuros por 10 o 15 minutos escuchando. Me volví silencioso. Ya no silbaba para calmarme, ni tarareaba, ni nada. Pasaron 2 noches tranquilas, demasiado tranquilas. El silencio se sentía denso, como si en el edificio estuviera conteniendo la respiración, esperando que yo bajara la guardia, y la verdad casi lo lograba. La cuarta noche fue mi límite. Fue la noche del olor. Estaba revisando los probadores de la sección de señoras, con esa cortina pesada que siempre huele como a perfume rancio, cuando de repente me llegó otro olor, uno que no cuadraba. Tierra mojada, como después de un aguacero, pero mezclado con algo dulce, como podrido, como si se hubiera dejado la fruta olvidada bajo el sol. El olor venía de los baños, los que estaban entre las de señoras y la juguetería. Allí, en la linterna, la verdad es que me hizo una mala pasada. La batería empezó como a parpadear y maldije en voz baja y di unos golpes, como hacemos todos. Cuando la luz se estabilizó, vi que el piso del pasillo, el de mármol impecable que los señores de limpieza brillantaban todas las madrugadas, estaba sucio. Había marcas de lodo seco, no eran huellas claras, eran manchas como arrastradas, y llevaban directo a la puerta del baño de niños. La puerta estaba entreabierta, nunca la dejaban así. La regla era, todas cerradas después del cierre. Mi coraje del otro día se evaporó. Ahora solo había un nudo de hielo en mi estómago. Todo lo que había visto en las películas de terror me vino a la cabeza. No abras esa puerta, sal corriendo, llama a alguien. ¿Pero a quién iba a llamar? ¿Al otro guardia que era el que a lo mejor me estaba haciendo esas bromas? ¿A la policía para decir es que un fantasma me estaba acechando? Respiré hondo, recordé que yo era el guardia, que me pagaban por estar ahí, por revisar, y que si había un vagabundo o un niño o lo que fuera tenía que sacarlo. Con la linterna en la mano y en la otra me puse el gas pimienta que además nunca había usado. Empujé la puerta. El baño estaba vacío y limpio, estaba inmaculado. Los azulejos brillaban, los lavabos estaban secos, no había rastro de lodo. El olor a tierra se había desaparecido y había sido reemplazado por el desinfectante de limón de siempre. Me sentí un tonto. Tan sugestionado estaba. Fue cuando me lavé la cara en uno de los lavabos para despejarme, ya saben, que lo vi en el espejo. No enfrente de mí, en el reflejo, en la puerta del último cubículo, la que daba al final. Esa puerta que debería de estar cerrada. Ahora estaba abierta unos centímetros y en la oscuridad de ese espacio, parado sobre la taza del baño, había una silueta pequeña. No era un reflejo claro, era como una mancha de sombra más densa que el resto, con la forma encorvada de un niño, y no se movía. Solo estaba ahí, observando. Yo, como el personaje más tonto de la peor película, no grité, no salí corriendo, no nada. Me quedé paralizado mirando ese reflejo en el espejo. Y entonces, en el cristal empañado por el vapor de mi propio lavabo, justo frente a mis ojos, empezaron a aparecer letras como si una mano invisible las escribiera desde el otro lado. No me van a creer, pero así parecía, como si una mano invisible las escribiera. Vamos a seguir jugando, decían las letras. El aire se me cortó, me di vuelta a la linterna cegadora apuntando al cubículo. Y nada, la puerta estaba cerrada. Corrí y le di un golpe seco con la mano, nada, la abrí de una patada con el corazón a punto de estallarme y nada.
Estaba completamente vacío. Solo el inodoro, el papel y el botón de la cisterna. Salí del baño tambaleándome, apoyándome en la pared. Mis manos temblaban tanto que me costó encender el cigarro ahí mismo en el pasillo, rompiendo todas las reglas. Fumé mirando fijamente a la puerta del baño, esperando a que algo saliera, pero nada salió. Cuando volví a la oficina de vigilancia a revisar las cámaras de esa zona en el momento exacto, no había sorpresa. Las pantallas mostraban el pasillo vacío, yo entrando al baño, yo saliendo unos minutos después. Obviamente en los baños no había cámaras. No había marcas de lodo, no había puertas que se abrieran solas, no había sombras en los espejos. Pero como les dije, soy fanático de las películas de terror. Al día siguiente, desvelado y todo, le invité una torta de tamal al otro vigilante. Y entre quien iba a jugar con el partido del domingo y cómo iban sus hijos en la escuela, al final me animé a preguntarle qué pasaba en ese lugar. Se puso bien nervioso y tardó un montón en contestar. Mira, amigo, me dijo ya después de un rato, la verdad, yo no te puedo decir nada porque me juego el puesto. Pero si quieres saber, busca, ya todo está en internet. Otra vez me sentí como esos personajes de película de terror investigando y todo. Pero con todo, me puse a buscar. No tardé en enterarme de que en ese lugar se había perdido un niño jugando a las escondidas con su papá unos años atrás mientras hacían sus compras para Navidad o qué sé yo, y que días después lo encontraron en el baño. Ninguno de los periódicos entraba en detalles. Yo tampoco quise saberlos. La verdad es que ya no quise seguir buscando. Le conté todo a mi mamá y ella estuvo de acuerdo conmigo en que con sus ahorros podíamos costear las consultas hasta que yo encontrara otro trabajo, pero que ahí no debía regresar. Eso fue lo que hice. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que todos los edificios esconden historias como la de Gustavo? Si usted también tiene una historia que quiera compartir, no dude en escribirnos a entrelasombras08@gmail.com. Compártanos su historia, comparta esta con aquellas personas que sabe que disfrutan de los relatos paranormales y no olvide que nos vemos en el próximo capítulo, Entre las Sombras.